Buenos días y bienvenidos a una nueva edición del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mi nombre es María Isabel Chuquihuanga y este es un programa donde dialogamos en vivo sobre los principales temas de interés legal de la ciudadanía. Recordarles que el tercer domingo de agosto se celebró el Día del Niño y en esta edición hablaremos en detalle sobre los derechos que les asisten a los niños, niñas y adolescentes. Para ello hemos invitado al doctor Ángel Ramos Andrade, defensor público de Lima Centro. Buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días, María José. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Espero poder ayudar en todo lo que se pueda. Muchas gracias, doctor, para acompañarnos. A nuestros usuarios que deseen realizar alguna consulta mientras estamos en esta transmisión en vivo, pueden hacerlos a través del chat y nosotros estaremos absolviendo sus consultas. También recordarles que pueden dar tac a la pantalla y compartir, sobre todo lo más importante, compartir esta transmisión para que le llegue a más personas y a una persona que lo puede estar necesitando pueda también hacernos llegar sus consultas, sus comentarios y también algunos requerimientos. Doctor, ¿verdad? Estamos dispuestos a ayudarlo. En todo lo que sea necesario. Bien, doctor, para entrar ahora de lleno a este programa en el que vamos a tratar sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, vamos a preguntarle, doctor, nuestros niños y niñas tienen especial protección en esta sociedad, pero también en nuestras normas, ¿verdad? Por eso me gustaría saber cuáles son los principales derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes del Perú. Bueno, mira. Dentro de los principales derechos que al menos desde mi parte considero y mucho les traslado a mis usuarios es que un niño, niña y adolescente debe de vivir dentro de un ambiente libre de violencia, en tranquilidad. Más allá de esto, tienen derecho a una educación, derecho a la salud, derecho a una vivienda, derecho a un nombre y así innumerables derechos. Sin embargo, como bien refieres, los niños, niñas, adolescentes tienen una especial protección. ¿Por qué? Porque se puede considerar que son niños, son personas vulnerables, en términos generales. Muchas gracias por la explicación, doctor. Ahora vamos a hacerle algunas preguntas más para que nuestros usuarios conozcan a detalle a qué nos estamos refiriendo con derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es la normativa nacional e internacional en la que se mencionan estos derechos, doctor? Ya, mira, me parece bastante interesante esta pregunta porque nos permite desarrollar y entender cómo es el sistema normativo en el que nuestro país tiene. Nosotros, Perú, tenemos una norma madre que es la Constitución Política. En la Constitución Política, específicamente en el artículo 4, se señala que el Estado protege especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. Primigeniamente tenemos, pues, como menciona la misma norma, al niño y adolescente. Es decir, la madre de las normas nacionales nos dice que todo nuestro sistema normativo va a proteger a este sector social, niñas, niños, adolescentes. Asimismo, en términos generales y en normas generales tenemos al Código Civil, en el mismo que también señala en el artículo 472, especifica que los padres deberán acudir alimentariamente a los hijos. Es decir, la otra norma que nos dice hay una obligación de parte de los padres respecto de los hijos. Ahora, adicional a esto es que tenemos una norma muy especial y que me parece que en la actualidad ya muchas personas lo conocen y nosotros de la Defensa Pública hemos ido a los colegios y ellos lo saben, los niños, niñas y adolescentes lo conocen, que es el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes. En esta normativa se basa sobre todo en un principio, que es el principio superior del niño. Toda la normativa se basa en esto. Ya les explicaré en su momento de qué es esto. Y finalmente tenemos a nivel internacional la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ok, doctor. Y por cada derecho también hay deberes, ¿verdad? ¿Qué deberes tienen los niños, niñas y adolescentes? En efecto, ante un derecho hay un deber. Dentro de estos principales deberes que tienen los niños, niñas y adolescentes, para ser más precisos, es que los niños deben deben mantener un respeto
frente a sus padres, ante su familia. En cierta medida tienen el deber de poder cuidar, aunque me parece que a muchos no lo saben, los menores tienen también un deber de cuidado frente a quienes lo necesitan. Por ejemplo, si tenemos a una madre enferma, el niño tiene el deber de poder cuidar. No el mismo deber que pueda tener el padre o el adulto, sino de acuerdo a sus condiciones, sin que ello vaya a afectar otros derechos, como sea el tema de educación. Si bien es cierto, tienen los niños, niñas, adolescentes tienen el derecho a la educación, pero también tienen el deber de poder obtener unas notas adecuadas, unas notas correctas. En general, me parece que son los principales deberes que podría comentarles. Ok, doctor. ¿Y los menores de 18 años se consideran una población vulnerable? ¿Qué significa esto? En efecto, los menores de 18 años son considerados personas vulnerables porque, principalmente la ley de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar señala específicamente que los menores de 18 años son personas vulnerables. ¿Qué significa esto? Que ellos por sí mismos no se pueden valer. Acá hablamos de un tema de capacidad jurídica. La capacidad jurídica se adquiere a partir de 18 años. Un menor no tiene esa capacidad jurídica de cómo valer por sí mismo sus derechos. En ese sentido, se podría considerar persona vulnerable al no poder valer por ellos mismos su derecho. En ese sentido, ellos mismos se entiende, en base a los derechos que se tienen, que merecen especial protección. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado, ya sea primigeniamente por los padres familiares o el Estado, deberá acoger las necesidades de ellos. Ok, doctor. ¿Y cuáles son los derechos que más se vulneran en esta población? Primero, si nos guiamos desde la defensa pública, y me parece que serán muchas de las preguntas que podemos obtener, y ya para adelantarles y responderles algunas, lastimosamente se viene afectando mucho el derecho, desde mi perspectiva, como abogado de la defensa pública, el derecho de alimentos de los niños, niñas o adolescentes, o en términos generales de los menores. Es lastimosamente uno de los mayores derechos que se viene afectando y es el principal propósito que tiene la defensa pública. Dentro de estos también tenemos el derecho a la educación, que si bien es cierto, la educación es gratuita y accesible, sin embargo, a veces problemas intrafamiliares conllevan a que muchos menores no puedan seguir sus estudios de manera satisfactoria, pues, ¿no? Ok. ¿Y qué tenemos por bien superior del niño? El bien superior del niño. El bien superior del niño, o también podríamos colegirlo con el interés superior del niño, quiere decir de que, en términos generales, todas las decisiones o todos los deberes deben de ceñirse en todo lo que pueda hacer mejor para el menor. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en la Convención del Niño, que es una normativa internacional que desarrolla el interés superior del niño y producto de esta que se invoca dentro del Código de los Niños y Adolescentes, establece que todas aquellas decisiones serán emitidas por los órganos administrativos, judiciales, deberán siempre ser en favor de los menores, nunca en contra, siempre debe ser en beneficio. Dentro de esto, por ejemplo, el Poder Judicial en su momento desarrolló una casación, un caso, ¿no?, de tema de familia, y hablaba de un principio de flexibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Si amparamos el principio de flexibilidad con el interés superior del niño, quiere decir que las acciones, que no va a ser tan riguroso, no va a ser tan formalista el proceso, con la finalidad de poder favorecer a los menores. Ok, doctor. Y para emprender una acción legal a favor del niño, ¿se necesita que siempre sean los padres o puede hacer un tercero? En efecto, en la actualidad puede ser un tercero. Antes, la normativa, se presumía de que quienes podían demandar alimentos, por ejemplo, que es uno de los principales casos de la defensa pública, eran solamente los padres. ¿Por qué? Porque eran quienes tenían la patria potestad o la tenencia. Sin embargo, ha habido una normativa reciente que se ha variando esta situación. ¿Quiénes podrían demandar alimentos de acuerdo a la normativa?
no solamente serían ya los padres, más allá de los sujetos que se han estipulado, también podrían demandar alimentos los abuelos, los tíos, los hermanos. Esa normativa es reciente, si no me equivoco, de este año, y muy pocos todavía la conocen. Sin embargo, invoco a que quienes tengan estos problemas, porque a veces mamá tuvo que emigrar por diferentes razones y, y el abuelo o la abuela se quedó con el niño. Y el papá, pues, lastimosamente desapareció o no se quiere hacer responsable, y el abuelo o la abuela puede iniciar este tipo de procesos. Es decir, entonces respondemos la pregunta, si es posible que otras personas puedan demandar o iniciar acciones legales a nombre de los menores. ¿Y cuál es la diferencia, doctor, entre patria potestad y tenencia de niños? Mira, la pregunta cae mucho en el clavo porque cuando vienen a la defensa pública muchos usuarios dicen, pues no, quiero tener la patria potestad de mi hijo, de mi hija. Y yo les explico, les formo en una hojita, le digo, mira, toda esta hoja es la patria potestad. ¿Y qué es la tenencia? La tenencia es una parte de la patria potestad. ¿Qué quiere decir eso? La patria potestad son todos aquellos derechos y deberes inherentes a los padres. Y la tenencia, o denominado en otra normativa como custodia, quiere decir quién va a tener al menor, quién se va a quedar con el menor, bajo los factores que se consideren. Sin embargo, acá también debemos tener en cuenta algo. En la actualidad, la normativa vigente también habla de una tenencia compartida, que es algo que muchos jueces buscan priorizar primigeniamente, ¿no? En términos generales, patria potestad, derechos y obligaciones es algo más grande. Y la tenencia es, o custodia es quién va a tener al niño, quién lo va a cuidar, pues, ¿no? Directamente. Muy interesante, doctor. Y ahora, si conocemos a algunos niños, niñas y adolescentes desprotegidos, ¿qué mecanismos ante el Estado tenemos para tutelar su bienestar? ¿Qué mecanismos? Mire, dentro de estos mecanismos, lo primero, ante un acto de violencia, lo primero es hacer una denuncia. Lo primero. Esa es la primera gestión. Hay órganos especializados brindados por el gobierno, como es en el tema del CEN, Centro de Emergencia Mujer, que toma las primeras acciones, ¿no? Luego de esto, se pueden emitir medidas de protección en favor de los menores, sea en contra de los padres, en contra de los tíos, dentro del entorno familiar que pueda haber ocasionado a la familia. Dentro de esto también se pone a conocimiento a la UPE, que es una oficina, es la unidad de protección especial que corresponde al Ministerio de la Mujer, que también recibiría denuncias y tomaría parte, ¿no? Con la finalidad de proteger los intereses de los menores, salvaguardar su integridad sobre todo. Ok, doctor, y hablando ya en esta parte de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿se puede restringir la visita de alguno de los padres si no cumple con la pensión de alimentos, por ejemplo? Mire, esa pregunta a veces puede, para algunos puede sonar muy injusto, algunas, sobre todo mamás que se ocupan 100% a sus hijos. Sin embargo, mucho yo también les comento. Si bien es cierto, parte de la patria potestad es el derecho de los padres, o del padre o de la madre que quiera visitar a su hijo en cumplir un régimen de visitas, también tiene la obligación de pagar alimentos. Sin embargo, hablamos de un derecho del papá o de la mamá de ver a su hijo, pero también hablamos de un derecho del hijo de ver a la mamá y al papá. En ese sentido, específicamente, la pregunta sería, si es así, de manera autoritaria, o el padre que tiene la tenencia del menor no podría dejar de limitar el régimen de visitas, salvo que en un proceso judicial, digamos, el papá no quiere pasar la pensión de alimentos porque no quiere, no porque no pueda, simplemente porque no quiere, no tiene la intención de hacerlo. Estamos hablando de otra situación, porque ya el mismo papá tiene la posición de dice, yo no quiero pasar, pues no quiero pasar. Ya, ante esa situación sí se podría hacer, pero de manera así, por uno mismo no podría ser.
Ok, doctor. Vamos ya a ir respondiendo las múltiples preguntas que nos están dejando nuestros usuarios a través del chat de esta transmisión. Y Katherine Alpaca nos pregunta, quisiera saber si el papá de mi hijo es mototaxista, ¿cuánto debe pasar a mi hijo de pensión? Ya, mire, les comento. El proceso de alimentos, si hablamos de un tema de proceso de alimentos, antes la situación era completamente diferente. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos las herramientas para saber cuánto podría proyectar los ingresos económicos de una persona. Si bien es cierto, tiene un trabajo realizando servicio de mototaxi, pero eso no determina de que, por ejemplo, pueda tener una capacidad económica bastante baja. Ya que si nosotros ingresamos a los portales web, podemos poner, por ejemplo, ¿no?, cuánto gana una persona que realiza servicio de taxi. Y hay bastantes diarios nacionales que han hecho ciertos estudios que determinan cuánto aproximadamente podría ganar. Ahora, dependerá si la mototaxi es propia, si no es propia. Habrá que acreditar qué ritmo de vida tiene el papá, porque si tiene un ritmo de vida, no, digamos, no ostentoso, pero que suele salir a fiestas, que suele viajar, la cantidad de hijos, no necesariamente va a recibir una pensión de alimentos mínima, que puede ser 200, 300 soles, sino que puede recibir, yo he logrado en lo particular obtener pensiones de alimentos en este tipo de casos de alrededor de 600 soles por un menor, y dependerá mucho del análisis que uno pueda tener. Ahora, yo los invoco a muchos de ustedes que puedan venir a la defensa pública, porque tenemos las herramientas como para poder obtener cierto tipo de información. Tenemos un equipo multidisciplinario, alguien que pueda, quizás los usuarios no tienen los recursos económicos para obtener cierta información, si es propietario, si no es propietario, nosotros podemos obtener cierta información por medio del área de la asistencia social, por medio, nosotros, a veces no necesariamente ustedes, papás o mamás que tienen a los niños, deben saber cómo obtener esa información. Nosotros sabemos que podemos entrar a SUNAT, registrar una placa y ver a nombre de quién está ese vehículo, si tiene esta persona un RUC, si no tiene un RUC, si se desenvuelve dentro del ámbito comercial. Es posible, por más que pueda tener un ingresos básicos, obtener una pensión bastante razonable y proporcional al estado de necesidad del menor. Genial, doctor. Y Galaxy nos pregunta, quisiera hacer una conciliación, pero no sé dónde está viviendo el papá. ¿Cómo puedo hacer? Ya. Mira, lo primero es que nosotros debemos convocar dónde vive el papá según RENIEC. Porque nosotros, cuando declaramos nuestro domicilio ante RENIEC, hacemos una declaración jurada de que nosotros estaríamos viviendo ante ese lugar. Ahora, si en buena hora, lo primero es notificar al domicilio RENIEC. Si lastimosamente no se llega a llevar a cabo la conciliación, porque lastimosamente el señor no vivía, en este caso el papá de tu niño, no vivía en el lugar, esta conciliación no quiere decir de que no te este procedimiento no quiere decir que no te valdría, sino habla bien en términos procesales de que lo que usted ha querido ha sido conciliar con él. Y ya con este medio probatorio del acta de conciliación por inasistencia de una de las partes, porque probablemente el papá en el caso no venga, se presentará al juzgado y dirá, yo quise conciliar con él, pero él no quiso, no vino, no se presentó, no sabemos qué es lo que pasó. Me parece que eso es lo que podría responderte. Ok, y relacionado a esta pregunta también nos dice, en la demanda no me recepciona mi denuncia por alimentos por no tener la dirección exacta del papá. Como les comento, debería de ser en lo que señala en RENIEC. Sin embargo, también habrá que analizar muchas circunstancias, porque si en la demanda, lo que se hace en la demanda por lo general son actas de conciliación, se invoca o solicita conciliar. Ahora, si vamos a solicitar conciliar en términos de alimentos y no sabemos dónde vive el papá, vamos a hacer un procedimiento de conciliación que puede tardar
digamos, un mes entre la primera invitación a conciliar y la segunda invitación a conciliar. Ahora, si bien es cierto, eso demuestra la intención de poder resolver esto de manera más rápida y pacífica, pero también tenemos un mes que si sabemos que, bueno, legalmente no vamos a poder llegar al domicilio del señor, entonces podemos iniciar una acción judicial y nos ahorraríamos un mes de un procedimiento de conciliación en un mes ya en un proceso judicial netamente y notificando directamente al domicilio RENIEC del demandado, del papá o mamá que esté obligado a pasar una pensión. Ok, Katy nos pregunta, si el padre me dio la custodia total del niño, ¿puedo viajar con el niño sin la firma del padre? No, mira, a veces nosotros encontramos muchas cosas en internet y se los digo porque muchas usuarias, bueno, por lo general usuarios, han venido conmigo y me dicen, yo quiero tener la custodia de mi hijo. Y yo digo, ¿por qué? Y me dicen, porque quiero viajar, pues, ¿no? Me quiero ir a España, Italia. Y me dicen, con esto ya puedo. Y yo me puedo ir. Me han dicho que con eso me puedo ir. Y eso no es cierto. El tema de la custodia o la tenencia tiene que ver, como les comenté, quién va a tener directamente al menor. No quiere decir de que con eso voy a viajar. Si en caso deseas viajar y de repente el papá no está presente o digamos no sabemos dónde está, hay un proceso judicial que es bastante rápido, que se llama permiso judicial de viaje de menor. Bueno, son dos procesos. Permiso judicial de viaje de menor, que es cuando un menor va a salir del país y va a retornar, es decir, se va por un tema de vacaciones. Ahora, tenemos otro proceso judicial que la norma no lo señala, pero que procesalmente sí se maneja, que se llama cambio de residencia de menor. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a cambiar. El menor ya no va a vivir acá, digamos, por las razones que pueda especificar, sea porque mamá encontró un trabajo en el extranjero y no tiene acá el menor, el papá no es sabido, y le pedimos al juez. Y el juez va a evaluar y va a decir, ya, bueno, entiendo, entonces te puedes ir a vivir a donde lo determines. Ok. Doctor, ahora otra pregunta. Chinita nos consulta. Si el papá de mi hijo no me pasa pensión, ni visita, ni llama a mi hijo, ¿qué debería hacer? ¿Me la repites, por favor? Para poder... Si el papá de mi hijo no me pasa pensión, ni visita, ni llama a mi hijo, ¿qué debería hacer? Ya. Me agrada mucho tu pregunta porque tienes mucho el interés de no solamente ya un aspecto de los alimentos que es un derecho de tu niño, sino que también te preocupas por el tema del régimen de visitas. Les comento, el tema del régimen de visitas es un derecho del niño de poder mantener las relaciones parentales con el papá o con la mamá, digamos, ¿no? Eso crea de que un niño pueda crecer dentro de un ambiente familiar, digamos, relativamente sano. ¿Qué podrías hacer? Primero, respecto a alimentos, iniciar una demanda de alimentos desde ya. Y el régimen de visitas igual también lo puedes iniciar una acción judicial, sea en otro proceso o incluso dentro de un solo proceso puedes hacer tu proceso de tenencia, tu proceso de régimen de visitas y tu proceso de alimentos. Todo dentro de un solo proceso. No es necesario iniciar 3 procesos o 2 procesos. Todo lo puedes hacer en uno solo. Sin embargo, eso, cada caso es diferente y cada caso se analizará y se explicará por qué podría ser de manera separada. A veces yo he recomendado hacerlo de manera separada por un tema de prioridad, porque los alimentos a veces sale muchísimo más rápido. Yo he tenido procesos de alimentos y quizás a ustedes les sorprenderá mucho que desde que presenté la demanda hasta que tuve la sentencia duraron 5 semanas y a mí me sorprende bastante y es bastante bueno. Es decir, es que sí se puede. Ok, doctor. Vamos a seguir un poco con las consultas. Jocelyn Linda Cuña nos pregunta. Yo denuncié al papá de mi hijo ya hace un año y no solo me llegó una audiencia y hasta ahora nada. Y solo me llevó una audiencia y hasta ahora nada. Ella denunció al papá de su hijo hace un año. Te comento, mira. Entiendo que probablemente has tenido un abogado
te sugeriría en todo caso que puedas acercarte al juzgado con tu número de expediente y preguntar qué es lo que ha pasado, porque probablemente si ha habido una audiencia es que ya se emitió sentencia. La normativa actual promueve de que realizada la audiencia, el juez debería de emitir su sentencia. Eso es lo que se prioriza, salvo excepciones que hayan cuestiones que se deban analizar o documentos que todavía no hayan llegado sugeridos o requeridos a otras entidades. Lo que te podría sugerir para poder indagar sobre tu caso es que te puedas acercar a la defensa pública más cercana de tu domicilio o que puedas llamar a la línea gratuita de la Alegra, que es el 1884, y te podamos primero realizar la asesoría que corresponde y luego de corresponder poder asignarte un abogado que incluso el mismo se te asigna y muchas veces el mismo abogado se pone en contacto contigo mediante llamada telefónica o te citaría a oficinas de la defensa pública. Otra persona nos dice, yo trabajo todo el día, ¿cómo puedo hacer una denuncia al papá para pensionarme de alimentos? Te comento, yo sé que muchas mamás y muchos papás trabajan todo el día. Sin embargo, el tema de alimentos también es un punto muy importante, porque los alimentos, ¿qué papá o qué mamá que tiene a su hijo no le quiere pues un fin de semana comprarle un poquito a la brasa, comprarle algo más a su niño? Lo primero es poder darnos un tiempo, al menos para poder redactar la demanda. ¿Por qué? Porque ustedes, mamás o papás que tienen al niño, ustedes saben cuáles son las necesidades que tienen los niños. Ustedes saben cuánto gastan diariamente. Y eso, los abogados podremos saber muchas cosas a nivel procesal, pero a veces esto es tan íntimo que debemos conocer de primera mano directamente de ustedes. Y es bueno tener una conversación directa. Sin embargo, de acuerdo a las circunstancias, podrá elaborarse una demanda de manera virtual, ¿no? Porque a veces las necesidades apremian. En lo particular, yo tengo usuarias que ahorita están en España y desde allá nos comunicamos por WhatsApp y conversamos y yo presento escritos. Pero se analizará y si en caso no puedas, te sugiero, llama a la línea 1884, se te asignará un abogado y se podrá conversar y si es necesario, pues se tendrá que realizar una demanda de manera virtual. ¿De qué es posible? Es posible. Todo es posible en esta vida. Ok, doctor. Acá hay otra pregunta. Nos preguntan, a ver, dice, la tenencia la tiene la abuela, pero ¿puede salir del país el niño con solo el permiso de la abuela? No. Les comento. ¿Quiénes tienen quiénes pueden ejercer la tenencia? Primero, la tenencia es una atribución propia de la patria potestad. Es decir, los abuelos, según la normativa, no podrían tener la tenencia. Sin embargo, hay casos que han llegado a la Corte Suprema en donde los abuelos o los tíos han podido obtener la tenencia. Bajo esa situación, para aclarar el tema y puedas conocer de repente y defender los derechos que consideres, no. Los abuelos, al no tener patria potestad, no podrían entregar un permiso o una autorización de viaje de menor. No podrían hacerlo, si hablamos solamente que tienen al menor. Eso es solo una atribución de los papás. Ok, doctor. A ver, una pregunta más. Ameli nos pregunta, ¿cómo puedo como abuela pedir custodia de mi nieto porque sus padres no le dan alimentos, no se preocupan por él? Una abuela. Sí, lo podría hacer, pero justo como les comentaba, ¿no? Hay casos que han llegado que abuelos, sea porque lastimosamente papá y mamá no maduraron de manera correcta y no estuvieron preparados para asumir una carga tan especial que es tener un hijo, porque tener un hijo es algo muy especial. No estuvieron en su momento pues a la altura y se fueron. El niño no puede quedar desprotegido. Existe una herramienta legal, iniciar una acción judicial para obtener la tenencia del menor, para que el abuelo o la abuela lo pueda tener, sí.
Ahora, sin embargo, pues tenemos en cuenta que un proceso judicial puede tardar un poco. Ahora, ¿yo qué les recomendaría? Primero, hacer una denuncia ante el CEN, que se otorguen las medidas de protección al menor. Otorgar las medidas de protección y conocido esto el Poder Judicial e incluso el mismo CEN puede hacer de conocimiento a la entidad, al Ministerio de la Mujer, específicamente al área de la UPE, la Unidad de Protección Especial. La Unidad de Protección Especial, que cuenta también con un equipo multidisciplinario, podrá revisar cómo va el caso, qué es lo que ha pasado, ir al domicilio del menor, entrevistar a la abuela, entrevistar al abuelo, a quienes sea necesario, y mediante un procedimiento administrativo, la UPE podrá entregar al menor, al abuelo, a la abuela, al tío. ¿Con qué finalidad? Porque el menor no puede estar, para que me puedan entender, al aire, pues, ¿no? Debe haber alguien que pueda cuidarlo. Sostenerlo. Sostenerlo. Dara Luna nos pregunta, ¿cuánto tiempo dura un juicio de alimentos, por favor? Llevo ya 4 años y no avanza. Ya, miren. El proceso de alimentos puede ser muy variable. ¿Por qué? Y es justo les comentaba, dependerá mucho de la estrategia que uno pueda manejar en el momento de iniciar un proceso de alimentos. Los procesos de alimentos se presentan ante los juzgados de paz letrado. Cada distrito tiene sus juzgados de paz letrado. Ahora, dependerá del distrito y la población que pueda tener para poder llegar a un fin, ¿no? Porque en un juzgado, una demanda, como les comenté, con una sentencia, duró 5 semanas. Y es un caso completamente real. Pero hay juzgados que lastimosamente, por la carga procesal que puedan tener, porque créame que las demandas de alimentos es un tema de cada día, puede demorarse bastante o un poco más, pero 4 años relativamente me parecería bastante exagerado. Sería bueno analizar específicamente el caso, porque probablemente tengas una sentencia ya a la fecha, sin embargo, el papá o el papá de tu niño no está cumpliendo y se te están acumulando devengados. Ahora, hay que seguir un procedimiento para poder cobrar todos estos devengados. No quiere decir de que ya pasó 4 años y no te ha dado nada, que eso ya lo perdiste, porque no lo has perdido. Todo eso se puede cobrar. Si se juntan unos devengados, digamos, por 20.000 soles, se podrá embargar las cuentas del señor, si tiene una casa, embargarse la casa, buscar cobrar de donde sea, o finalmente que esto vaya al Ministerio Público y el Ministerio Público puede iniciar las acciones legales que correspondan, ¿no? Excelente, doctor. Y ahora Meli nos pregunta, ¿cuáles son los pasos para poder iniciar una demanda de alimentos? Así, puntual en los casos. ¿Qué necesitamos? En términos generales, un abogado, ¿qué es lo que debe pedir? Para iniciar una demanda de alimentos, partida de nacimiento del menor. ¿Qué verificamos? Verificamos que esté debidamente reconocido. Si no hay un reconocimiento de paternidad, ya entonces agregamos al tema de alimentos, primero, pretensión principal es una afiliación con una pretensión también de alimentos. Verificamos la partida de nacimiento, verificamos el domicilio, dónde estamos viviendo, dónde está viviendo mamá o dónde está viviendo papá. Basta con domicilio RENIEC. Luego tenemos que encontrar las boletas de los gastos que puedan tener los niños, bueno, niños, en general, gastos de alimentación. ¿Pero qué es alimentos? ¿No? Porque alimentos no solamente es comida, tengamos en cuenta. Alimentos tiene que ver con comida o alimentación propiamente dicho, con educación, con vestimenta, con recreación, con salud, con visitas o terapias psicológicas. Todo eso influye a alimentos. Es decir, cuando vamos a proponer la pensión de alimentos, no solamente nos guiamos de alimentos, sino tenemos que guiarnos de todos estos aspectos. Vivienda. Muchas veces mamá con los niños viven en una casa, un cuarto, un departamento alquilado. Eso también debe ser cubierto como parte de los alimentos. Boletas de gastos, proyectar más o menos a qué se dedica el papá. Yo, por lo general, por ejemplo, con mi usuaria o mi usuario, nos ponemos a buscar en las redes sociales, pues, ¿no? Buscar con el nombre a qué se dedica papá o qué hace. Y vamos juntando las pruebas para poder hacer una demanda de alimentos buena, no simple, buena.
mientras que sea mejor, vamos a poder obtener buenos resultados. Exacto, doctor. Y ahora un usuario nos pregunta, el papá de mi hija es efectivo policial y no hemos llegado a un acuerdo, quiero proceder a demandar. ¿Qué le aconseja? Mira, ¿qué es lo bueno acá? Lo bueno es que cuando tenemos un trabajo estable, en el caso tenemos un efectivo policial, iniciando una demanda de alimentos, tú puedes presentar una medida cautelar, que es una asignación anticipada, y el juez se la va a otorgar. ¿Y qué es lo que va a hacer el juez? Van a oficiar a Recursos Humanos de la Policía Nacional y van a realizar el descuento, van a retener directamente de acá. Y te lo van a depositar en una cuenta que el mismo juzgado va a abrir para ti. Una cuenta que solamente debe ser utilizada para temas de alimentos. Es decir, vas a recibir directamente la pensión de alimentos. Te recomendaría, lo primero es iniciar la acción legal lo más pronto posible. Y algo que sí debo recalcar es que la obligación no solamente es del papá de dar la pensión de alimentos, sino, y como yo le digo a mis usuarias y usuarios, también es la obligación de mamá o papá que tiene al menor iniciar la acción judicial, porque estamos hablando del derecho del menor. No hay que dejar en vacío eso. Ok, doctor. Otro usuario nos pregunta, ¿necesito un abogado particular si quiero iniciar un juicio para permiso de viaje? Él está en Redán. Sí, sí se necesita un abogado para poder iniciar ese tipo de procesos, que es el permiso de viaje de menor. Sí se requiere. Y como me comentas, si está en Redán, es incluso muchísimo más factible de que te puedan dar la autorización. Ok, doctor. Y Brigitte nos pregunta, mi sentencia ya salió, pero hasta ahorita no me pasa ni un sol. Ya, probablemente en este caso el papá entenderé de que no tiene un trabajo estable. Al no tener un trabajo estable no sabemos de dónde retenerle. Y a veces puede ser un poco difícil poder hacer que cumpla con la pensión. Sin embargo, si digamos el señor desde que fue notificado con la demanda, que digamos que fue en enero de este año y estamos a agosto, hay un acumulado. Eso no quiere decir de que no te lo debe pagar o no te lo va a pagar, sino que se presenta una propuesta de vengados. Eso se le correrá traslado al señor y le dirá, ¿no? El juez le dirá, oye, mira, por si acaso la señora te dice que estás debiendo esto. Dime, ¿es cierto o no es cierto? El papá dirá, ¿responderá o no responderá? Y con o sin respuesta del señor, se tendrá que elaborar un informe pericial, donde te sacarán la cuenta, toda la pensión de alimentos que te deben, y no solamente eso, sino también los intereses que se hayan podido generar. Ahora, acá incluso se le da una nueva oportunidad al papá y dice, mira, de nuevo dicen que estás debiendo esto. Si no, ya yo apruebo que estás debiendo esto y si no pagas, pues lo pasaré a Ministerio Público y el Ministerio Público te denunciará por omisión de asistencia familiar, pues, ¿no? Y ahí ya los juzgados determinarán si condenarán, no condenarán. Y por lo general me causa incluso bastante pena. Recién en este punto cumplen con sus obligaciones, bajo una amenaza de coacción, pues, ¿no? Porque ya tienen miedo muchos de lo que pueda pasar. Ángel, doctor. Y Diamante Negro nos pregunta, como hombre, ¿no vale mi derecho a denunciar a la madre de mis hijos por cometer aborto? Eso está en el Código Procesal Penal. A ver, explíquenos, doctor. Sí, en efecto. El aborto está tipificado como un delito. De que puedes realizar la denuncia, sí, ninguna autoridad puede negarse a recibir tu denuncia. Puedes acercarte a la comisaría más cercana, puedes acercarte al Ministerio Público para iniciar la denuncia. Ahora, digamos en el caso que no te quieren aceptar la denuncia, hay una línea que es del Ministerio del Interior, que es la línea 1818, que es una línea gratuita, en donde también te recepcionan las denuncias. Y te mandan un código, te mandan la denuncia, creo que por WhatsApp o por correo electrónico, y ya con eso sientas la denuncia para que se puedan hacer las investigaciones, considerando de que en efecto ciertas circunstancias determinan que el aborto puede ser
considerado como un delito, pues, ¿no? Dependerá mucho de las circunstancias. Claro. Ahora, Maracuyá nos pregunta, el padre de mi hijo me dio el permiso para residir en España. Aparte de la autorización, ¿qué más necesito? Te comento, mira, en España, si en caso te vas a ir a vivir a España, en España piden un documento de que acredite que el padre que está con el menor tiene la tenencia. Por ejemplo, puedes llevar un acta de conciliación que diga que tú tienes la tenencia del menor. Es decir, no solamente la autorización o el permiso de viaje para que te vayas a vivir con tu hijo, sino también tener la tenencia. Yo te lo sugeriría porque eso conlleva mucho que puedas en España formalizarte, ¿no? Estar acorde allá y no de manera ilegal. Genial, doctor. Y acceder a todos los derechos que pueda ofrecerte este país. Claro, a ella y al niño, ¿verdad? Exacto. Clint nos pregunta, me otorgaron la patria potestad de mi hijo, pero hay que legalizar. ¿Cómo se hace en este caso? Ya. Primero habrá que analizar cómo es que te entregaron. Como les comenté, el tema de la patria potestad a veces lo confunden con el tema de la tenencia. La patria potestad no es... o sea, debe haber un proceso judicial mediante el cual se determine que el papá se le ha suspendido la patria potestad o se le ha quitado la patria potestad. Para ser más preciso, te sugeriría que puedas acercarte a una de las oficinas para poder explicarte. Si estás en Lima, nosotros estamos en Girón Carabaya 831, cuarto piso. Somos 15 abogados que podemos absorber tus dudas. Y si no, llamar a la línea 1884 para que puedan absorber en este caso la duda. Y si está en otra parte del país, puede buscar en la sede de la Defensa Pública más cercana a su domicilio a través de la página web www.gov.p/Defensa Pública. Ahí están las direcciones de todas las sedes de la Defensa Pública a nivel nacional, doctor. A ver, vamos a seguir con las consultas. A otra persona me dice... A ver, Julia Reaño Mendoza me dice, buen día, ¿cómo haría si él no da respuesta a los llamados del abogado y doctor, los papeles en proceso? Y al doctor, o sea, no responde a los abogados y al doctor y los papeles están en proceso. Mira, el hecho de que él no responda no quiere decir de que el proceso no avanza. El proceso no puede quedar parado, el proceso tiene que continuar. El proceso inicia con una demanda de alimentos notificada. El papá podrá contestar, hay una audiencia, el papá podrá presentarse o no podrá presentarse. Incluso en la actualidad, la audiencia con la presencia o sin la presencia de las partes se desarrollará y se emitirá una sentencia. Con la sentencia ya tenemos un derecho, que es la pensión de alimentos, que se retrotrae hasta el momento que fue notificado con la demanda. Y esto va a seguir continuando y se tiene que presentar escritos haciendo la propuesta de devengados, solicitando de que se haga el informe pericial, que se apruebe la propuesta de devengados, presentar una nueva propuesta de devengados y así continuar, buscar seguir continuando. Ya en algún momento las autoridades lo convocarán para que pueda presentarse de manera obligatoria. Incluso hay casos en donde se puede ordenar, puede llegarse a ordenar una orden, emitirse una orden de captura, ¿no? Para que puedan ubicarlo y sentarlo y diga, ¿ha pagado o no ha pagado? Ok, doctor, y acá una felicitación para usted, doctor Ángel, su amabilidad e integridad con su labor nos ayuda mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A ver, vamos a continuar con las preguntas. Jenny nos dice, yo recién voy a denunciar al papá de mis 4 hijos. Él dice, hazlo todo, te daré 200 soles. ¿Es verdad? No es verdad. 4 hijos tiene. 4 hijos no es verdad. Miren, lo máximo que se le puede descontar o se puede determinar como pensión de alimentos es el 60% de los ingresos económicos que pueda tener un padre. Digamos, en el menor término estamos ante el sueldo mínimo y el 60% del sueldo mínimo es aproximadamente 650 soles, me parece, ¿cierto? Aproximadamente. Entonces, lo mínimo que lo que tenemos como ganado debería ser al menos esos 650 soles. Pero es que eso no quiere decir de que un padre pueda ganar solamente el sueldo mínimo. Porque si estamos ante una persona que pueda tener estudios técnicos, pueda tener una profesión, una ocupación, un oficio,
podría determinarse que probablemente tenga más ingresos económicos, porque no solo en un proceso de alimentos no solo se determina cuánto es lo que gana una persona, sino cuánto es también lo que puede ganar. Digamos, ¿no? Sin menoscabar a mis colegas de la profesión, un abogado tiene 4 hijos, no va a ganar el sueldo mínimo. Un abogado no puede ganar el sueldo mínimo, porque es profesional y puede generar mayor renta, ¿no? Ahora, en la actualidad, la normativa ha dado la posibilidad de que el juez pueda oficiar a registros públicos y decir si el demandado tiene propiedades o no, y qué propiedades. Tiene la posibilidad de enviar o solicitar al Ministerio de Trabajo si trabaja, en qué trabaja o en dónde trabaja. Luego, también oficiar o requerir información a SUNAT para que SUNAT diga, tiene declaraciones de cuarta, de quinta, como dependiente, independiente, emite recibos por honorarios, está inscrito en RUC. O sea, todo eso nos va a ayudar a poder obtener una pensión de alimentos bastante razonable. Y particularmente no considero que te vayan a dar 200 soles. Lo mínimo pues 600, ¿no? Lo mínimo por los 4 debería ser 600, ¿no? Pero es lo mínimo, yo no creo incluso 600 soles. Te sugiero que te acerques a la defensa pública, creo que te vamos a ayudar bastante bien y tenemos las herramientas sobre todo. Gracias, doctor. Aquí Chinita nos pregunta, ¿cómo puedo obtener facturas del colegio si es nacional, del mercado si no dan boleta? O sea, ¿qué requisitos necesita presentar, por ejemplo? Mira, por ejemplo, es cierto, pues, ¿no? A veces uno va al mercado, yo también voy al mercado y voy, pues, a veces uno compra a veces para el día, ¿no? Compra 1 kilo de papa, las verduras para la sopa, compra un poco de pollo, lo que pueda alcanzar. Y no nos dan boleta. En efecto, probablemente no nos den boleta. Pero a veces se puede presentar esos escritos a manos que hace el casero o la casera, pues, ¿no? A veces donde te suma lo de las verduras, eso lo podemos presentar como un medio de prueba, también puede ser validado. Y finalmente también podemos presentar una declaración jurada de gastos, porque ustedes saben cuántos son los que gastan en los alimentos diarios, semanales, mensuales, y eso deberá también ser como un medio de prueba para acreditar. El tema del Colegio Nacional, eso es por un lado el tema de los gastos del mercado. En el tema del colegio... La matrícula, ¿no? La matrícula, tenemos el tema de útiles escolares, los gastos adicionales, porque en los colegios también, a veces pues tenemos aquellos que tienen un niño o niña, hay eventos escolares, hay danzas, hay paseos. Día del Padre, Día de la Madre. Hay todas esas pequeñas cosas que te acumulan y que uno dice, pues... Hay que juntar todo lo Hay que juntar, y si no, pues, por último, adjuntamos fotos. Mira, mi hijo ha participado y acreditamos que ha participado. Entonces, ¿quién le va a comprar el disfraz? Eso se genera un gasto, definitivamente, ¿no? Y eso es manera de acreditar. No solamente con boletos, podemos tener imágenes, todo lo que sea necesario. Ok, doctor. Yaeli Corso nos pregunta, el papá no lo firmó, pero lleva el apellido. Para que mi hijo salga del país, ¿es necesario que él firme? Que lo firme, ¿no? Sí, mira, la verdad, no. Porque si bien es cierto, es el papá y usted ha reconocido ante la entidad que es el papá, sin embargo, los derechos y deberes de la patria potestad se van a materializar con el reconocimiento de paternidad. Es decir, el papá no podría demandar un régimen de visitas porque primero no habría un reconocimiento de paternidad. Ahora, sin embargo, también queda ante la pregunta, ¿es posible demandarle por alimentos si no lo ha reconocido? Que también puede ser algo discutible, ¿no? Bajo mi perspectiva, no tendría que haber ningún inconveniente al respecto. Ah, ok, doctor. Bien, Joselu nos pregunta, el papá de mi hija es médico y me pasa 350 soles. Quiero empezar con mi trámite de alimentación. ¿Qué hago? Lo primero, acércate a un Megalegra o una Alegra. Acércate a la defensa pública. Te vamos a requerir todos los documentos
Entiendo que probablemente no sepas los ingresos económicos o la cantidad de ingresos económicos, pero es posible requerir o encontrar ese tipo de información. Se puede buscar al papá de tu niño que está inscrito en el colegio de médicos, probablemente en un consultorio. Inicia la demanda desde ya y créeme que se va a obtener una pensión de alimentos razonable y proporcional para tu niña o niño, ¿no? Que pueda también tener un ritmo de vida adecuado. Gracias, doctor. Invisible nos pregunta, el primer año que nació mi hijo, su papá no le dio ni un sol. ¿Puedo denunciarlo y pedir indemnización? El niño debe tener un año. Si el niño probablemente tenga un año, o sea, indemnización propiamente no. Se recomienda de ¿lo reconoció? ¿Me dijo? Sí. Si el primer año que nació mi hijo, su papá no le dio ni un sol, ¿puedo denunciarlo y pedir indemnización? No nos comenta ese tema. Claro, podemos demandar ahora, sí, podemos demandar alimentos desde ya. La idea es, ante un incumplimiento de una obligación, iniciar las acciones legales que sean necesarias, que sería lo primero, demandar alimentos. Indemnización no correspondería, lastimosamente, pero te sugiero que puedas iniciar la acción legal de pensión de alimentos. Okay. No es retroactivo, ¿no? No, en el caso de la pensión de alimentos, por ejemplo, si estamos en una línea de tiempo, la pensión se demanda, digamos, un 1 de enero del 2025, se demandó. El juez, el 15 de enero, admitió la demanda y notifica a las partes. Y le notifican al señor o al papá o al demandado el 1 de febrero del 2025. Entonces, ya llegamos, ya se emitió sentencia y hoy estamos 21 de agosto. ¿Desde qué momento se inicia la obligación? Desde el momento que él fue notificado. Es decir, desde el 1 de febrero del 2025. Si la sentencia sale hoy, la obligación inicia desde el momento que es notificado. No desde el momento que se inició se presentó la demanda o que fue admitida, sino desde el momento que él toma conocimiento de la demanda incoada. Ahora, eso, por ejemplo, es diferente con un proceso de conciliación. Si tenemos la oportunidad de poder conciliar antes de un proceso judicial, también sería factible siempre que sea una pensión de alimentos razonable y proporcional. Digamos, si ustedes tienen una conciliación del año 2020 y durante todo este tiempo no les han pasado la pensión de alimentos y quieren iniciar una acción judicial ahora, esto es retroactivo hasta el momento que se inició la acción, el procedimiento de conciliación. Es decir, si el acta de conciliación es de enero 2020, desde enero 2020 se va a poder lograr el cobro de todo ese periodo, a diferencia de un proceso de alimentos. Ok, doctor, muy interesante. Janet Espinosa nos pregunta, ¿dónde puedo conseguir un abogado de familia? Deseo proceder con una demanda de alimentos. Recordarle, doctor, el servicio que da la defensa pública. Sí, la defensa pública, bueno, primero nos encontramos en todo el país. No solamente estamos acá en Lima, estamos en todo el país. Lo primero, buscar ubicar la defensa pública, la oficina de defensa pública más cercana a tu domicilio para que no te estés trasladando, pues, ¿no? No hay necesidad de que vengas a la principal, porque si vives, por ejemplo, en San Juan de Lurigancho, aquí en Lima, hay una oficina de defensa pública ahí. Si vives en el Agustino, hay una defensa pública ahí. Si vives en Ate, hay una oficina de defensa pública ahí. Busca en la página del Ministerio de Justicia, podrás encontrar las oficinas de defensa pública y si se te complica, desde tu celular, llama a la línea 1884 para que te puedan brindar la asesoría y indicar a qué oficina te podrías acercar. Gracias, doctor. Ivane nos pregunta, ¿qué pasa con aquellas madres que se les pasa una pensión y la madre no deja ver al niño? ¿Qué pasa con aquellas madres que se le pasa una pensión y la madre no deja ver al niño? Padre. Inicia una acción judicial de régimen de visitas. Recordemos, el régimen de visitas es un derecho tanto del padre como del hijo o hija de mantener las relaciones parentales. Es algo que no se debe de quebrar. Con una acción judicial, y si presentas una medida cautelar temporal que puede determinar
que hay un derecho generado para determinados días que debas de visitar a tu niño, por ejemplo, sea un domingo, y ese domingo tú vas a la casa a recoger al niño para que lo veas y la mamá la mamá no te lo permita, tú puedes llamar a la comisaría para que se pueda hacer una constatación policial por incumplimiento del régimen de visitas. Ya esto se podrá presentar a nivel del juzgado y el juzgado determinará, pues, ¿no? si es posible de una denuncia o no. Así como el incumplimiento de una pensión de alimentos, el pago de pensión de alimentos puede ser denunciado por omisión de asistencia familiar, también el no permitir el régimen de visitas puede generarse una denuncia, siempre que haya los instrumentos legales necesarios, sea un acta de conciliación o una orden judicial para que determine un régimen de visitas. Ok, y Albert nos pregunta acá, mi niña fue agredida sexualmente, me han dado la tenencia provisional, ¿me la pueden quitar? Del deber de los papás, lo primero es proteger a sus niños. Ese es el deber principal de los papás. Ahora, habrá que analizar bajo qué circunstancias se dieron esta situación. Si has tenido conocimiento, si no has tenido conocimiento de esto. Si fue dentro de tu entorno familiar, son diferentes cosas que se pueden analizar. Pero entiendo que si te han dado la tenencia provisional es porque no habrías tenido incidencia dentro de esta circunstancia. Te sugiero de que tu niña pueda seguir participando, bueno, tú con tu apoyo, mantenerte al tanto del proceso judicial que se viene llevando a cabo. Eso es responsabilidad, en este caso, que te han otorgado a ti. La tenencia es custodia. Custodia es cuidar. Y cuidar es salvaguardar los intereses y derechos de tu hijo. En ese sentido, tienes el deber de que puedas hacer seguimiento de ese proceso y lograrse que se haga justicia, ¿no? Te invito también, si en caso no cuentes con un abogado o quizás tengas un abogado particular y quizás quieras contar con el apoyo de la defensa pública cuenta con una oficina, un área que es el área de víctimas. El área de víctimas se dedica solamente a ver, en la mayoría de casos similares a estos. Y hay abogados bastante capacitados y que puedan comprender la situación, pues, ¿no? Ok, doctor. Yasari nos pregunta, la abuela tiene la tenencia, ¿puede hacer la denuncia a los padres por alimentos y régimen de visitas? La abuela tiene la tenencia. ¿Ella puede hacer la denuncia a los padres por los alimentos y el régimen de visitas? Sí, como les comenté, la normativa actual sí lo permite. Sí permite, y si me dices que tiene la tenencia, o digamos, tenga la tutela que le fue otorgada, puede iniciar las acciones legales que sean necesarias, porque es la llamada a cuidar los intereses del menor. Ok, doctor. Y ahora nos preguntan también, Mari Galvez, ¿qué procedimiento hacer si el papá debe 30.000 soles y ya tiene orden de captura? ¿Qué procedimiento? Ya. Si tiene orden de captura, puedo entender que esto ya pasó al Ministerio Público, claro. E incluso ya se incoó el proceso inmediato. En este caso, buscar la manera de que se puede emitir o procurar que se emita la sentencia respectiva a la sentencia penal, y con esto que estamos demostrando, ¿no? Se demuestra la mala fe procesal que tendría el papá, porque el papá, en este caso, sí debe tener conocimiento de toda esta circunstancia. Claro. No es que no lo tenga, sí tiene conocimiento. Entonces estamos ante una mala fe procesal, y eso no demuestra el que quiera asistir al llamado de la justicia. Acá ya estamos ante una etapa de coacción. Primero tenemos la coerción. La coerción es el llamado de atención, ¿no? Te llamo la atención, oye, paga. Y luego tenemos la coacción. Bueno, no has pagado, entonces te agarro y te traigo. Y si te traigo, probablemente vayas a poder ser condenado por omisión de asistencia familiar y finalmente puedas llegar a un establecimiento penitenciario, pues, ¿no?
¿Y qué que puede sí es hacer? posible. No da tanto esperar, ¿no? Tendría que esperar que se pueda capturar al señor, al papá de tu niño o niña, o si en caso tienes conocimiento en dónde puede estar ubicado él, tú misma puedes acercarte a un efectivo policial o asistir a la comisaría y decir, el señor está ahí y tiene una orden de captura. Y el efectivo policial irá. Y lo primero, lo van a registrar y se lo van lo van a trasladar al órgano que ha requerido su orden de captura. Ok, doctor. Milagros Luján nos pregunta, buenos días, tengo una conciliación por la de Muna, pero me dejó de pasar la pensión. ¿Qué debo hacer ahora? En este caso, al tener una conciliación, ya tenemos un derecho que se ha otorgado, ¿no? Hay una pensión determinada. En este caso se procede a un proceso de ejecución de acta de conciliación. Acá ya no es un proceso digamos, no hay una audiencia acá, no es como un proceso de alimentos. Acá se dice, en la demanda, en términos generales, ¿no? Señor juez, el papá se comprometió a pasar esta pensión de manera mensual. El monto que haya determinado, ¿eh? Porque a veces hay en conciliación, el papá dice, pues no, como que se emocionó y dijo que gana, digamos, sueldo mínimo y dice, voy a pasar 900 soles. Ya, y dice, no, acá, dice, no, ya no voy a pasar porque me parece mucho. No, pues ya hay un compromiso en la conciliación de que te va a pasar 900 soles. Y el juez, ¿qué va a decirle? Oye, señor, ¿sabe qué? O señora, acá hay un acta de conciliación, tú te has comprometido a pasar este tipo de pensión. Cumple con pagar. No es que le va a decir, vamos a llamar para saber si puedes pagar. No, acá dice, cumple con pagar. Si no cumplió con pagar, se saca un auto final, que es, digamos, algo similar a una sentencia, donde se procede a la ejecución ya de la sentencia, una ejecución forzada, en donde se presentará una liquidación de vengados y se procurará pues que el señor pague esa pensión y seguirá toda la secuela hasta que pueda, qué sé yo, cobrarse de la pensión, embargarse de las propiedades, embargarse de las cuentas o pasar a la vía penal si corresponde y inscribirse en el registro de deudores alimentarios a esta persona, ¿no? Al demandado o obligado. Y también si tenemos, hay que tener en cuenta, y eso no solamente es en el proceso de ejecución de acta de conciliación, sino también en un proceso de alimentos. Si estamos ante la expectativa de que pueda el papá, o digamos, pensamos que puede irse del país, podemos pedir el impedimento de salida del papá. ¿Ya? Hay que hacer un seguimiento, sí se puede hacer. Si tenemos indicios, hay que hacerlo. ¿Ya? La idea es solicitarlo con las herramientas legales y las pruebas que puedan decir eso, y ya dependerá del juzgado si lo admite o no. Ok, doctor, vamos ya cerrando con las últimas preguntas ya de este programa. Y Yu nos pregunta, se me perdió mi acta de conciliación que hice en la de Muna, pero ya eso hace 4 años. ¿Puedo pedir una copia concretamente, doctor? Sí se puede pedir una copia. Ajá. A ver, otra así rápido, vamos a pedirle. Me da permiso para residir en España, pero me dice que no se responsabiliza de lo económico. Él gana 10.000 soles. Como estrategia, yo te diría, si te da el permiso y necesitas y requieres realmente estar en España porque has encontrado una situación económica más favorable allá con tu niño, anda. Eso no quita de que el papá no tenga la obligación de pasar una pensión de alimentos. Es más, tú desde España te puedes poner en contacto con nosotros y nosotros iniciar una demanda o un proceso de alimentos acá. No hay necesidad de que puedas estar acá. Ahora, si puedes dejar un apoderado acá en Perú, muchísimo mejor. Y si lo puedes hacer, puedes iniciar la demanda antes de que te vayas, iníciala. Y desde acá nosotros te vamos a ayudar. Ok, doctor, y ya última pregunta aquí. El papá de mi hijo gana 3.000 y me pasa 500 porque paga una deuda del banco de 1.000 soles. ¿Está bien? No lo denuncie. Si ese es el acuerdo que ustedes tienen, ya es un acuerdo que puedan tener intrapersonal de ustedes. Si consideras que, claro, el tema de la pensión de alimentos también es equivalente al tema de los gastos que pueda tener tu niño. Si tu niño es equivalente a esos gastos, estará bien, pero sin embargo, si consideras de que
quizás es muy poco, puedes demandar una pensión de alimentos. Si sacamos la cuenta de los 3.000 soles, a los 500 es más o menos el 20%, ¿cierto? Más o menos es el 20% que te estaría brindando. Ahora, normalmente por un niño, dentro de mi experiencia, se da entre el 20 y el 30% de porcentaje por un niño, cuando las ganancias o los ingresos económicos sean superiores a 1.500. Es lo que se suele dar, que es entre el 20 y el 30%. Más o menos hacemos los cálculos y vemos si te correspondería. Ok, y ya con esta terminamos. Si mi hija está en la universidad, pero él solo pasa 300 porque dice que tiene otros hijos, ¿qué puedo hacer? Ya, si entiendo, primero, ¿puedes iniciar una acción legal? Sí. Habrá que ver la capacidad económica que tenga el papá. ¿Podrá tener más hijos? Sí. Que se consiga otro trabajo. Pero puede conseguirse otro trabajo, puede tener otros ingresos. No, eso no quiere decir de que no pueda pasar más. Puede pasar más. Y ahora, si tu hija ya se encuentra en la universidad y, digamos, es mayor de edad, ella puede iniciar la acción legal de una demanda de alimentos para mayor de edad, que pueda cubrir sus gastos, ¿no? Gracias, muy interesante, doctor. Y vamos culminando el programa, no sin antes recordarles que la protección de los derechos de los niños y adolescentes, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pone a disposición de la ciudadanía los diversos canales de la defensa pública a nivel nacional para su atención. Pueden comunicarse a la línea gratuita 1884 y también para recibir orientación legal gratuita personalizada, pueden buscar a las 402 sedes a nivel nacional de la defensa pública y para encontrar la dirección más cercana a su domicilio pueden buscar a través de la página www.gov.p/defensa pública. Ahí hay una sede donde usted puede acudir a obtener una defensa legal gratuita, profesional y oportuna, ¿verdad? Luego recordarles que también para seguir viendo esta transmisión puede hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, Minjus TV, y de esta forma podrá escuchar esta transmisión a donde usted esté. ¿Verdad, doctor? Doctor, su mensaje final de este tema. El tema de ser padres es muy bonito, pero el ser papás conlleva una responsabilidad. Y hay que asumir esta responsabilidad. Todas aquellas decisiones, sean de los padres o de las instituciones públicas, siempre va a ser promover los intereses de los niños, niñas y adolescentes, quienes deben de recibir el mejor de los apoyos y la mejor protección posible. Los invito y no tengan miedo de iniciar acciones judiciales. Iniciar una acción judicial no es malo y tampoco es vergonzoso. Es salvaguardar un derecho. En la defensa pública vamos a ayudarlos. Los entendemos. Nosotros estamos para ayudarlos, para escucharlos, entenderlos y brindarles el apoyo que sea necesario. Acérquense a las oficinas. Si no pueden, desde su celular, desde su casa, del teléfono de un amigo, llamen a la línea 1884. Reciban asesoría legal. Si requieren de otro tipo de apoyos o denuncias por violencia, pueden llamar a la línea 100. Si quieren hacer denuncias por otro tipo de casos, tienen la línea 1818. Pero hagamos algo. Sí se puede, pues, ¿no? Gracias, doctor. Muy amable. Y nosotros nos encontramos en un nuevo programa el próximo jueves. Muchas gracias. Permiso.